Mucho gusto y muchas gracias por venir. Gusto volver a verlos hacia la distancia. Quería decirles que he esperado hasta el día de hoy para, una vez cerrada la proclamación de las candidaturas presidenciales en el Consejo Nacional Electoral y conocidos los nombres de los eventuales participantes, realizar una propuesta al señor presidente de la República, Lenín Moreno, para la prolongación de la jornada electoral del 17 de febrero del 2021, la que tendría una duración de 12 horas durante el día, entre las 6 horas de la mañana y las 6 horas de la tarde. Argumento para ello lo siguiente. Siendo jurídicamente aceptable y posible, respetando el fondo y la sustancia de la legislación, mi motivación es técnica. Prolongar 2 horas la votación equivale a incrementar el 20% de las mesas electorales. Es lo mismo. Es decir, pasar de 39.917 mesas a tener como 47.900 mesas. ¿Cómo sería esto? Evidentemente de modo figurado. ¿Con qué ventajas? Primero quiero decirles que los organismos electorales del mundo, en sus principales documentos, como lo hace el Instituto de Derechos Humanos de la OEA a través de CAPEL, la misma OEA en su división electoral, la Dirección Electoral del Ministerio de Argentina, por ejemplo, recomiendan prolongar la jornada con una forma de crear condiciones de participación y salubridad. Les pongo ejemplos de países que lo han hecho, que están celebrando elecciones ahora mismo, no en el futuro, ahora mismo. Macedonia del Norte, por ejemplo, lo hace en 2 horas. Surinam también lo hace en 2 horas. Lo hizo República Dominicana en la primera vuelta. Malasia lo está haciendo. Siria, Corea del Sur, Galicia. La OEA ya nos recomendó hace casi 2 años bajar el número de electores por mesa de 300 a 300 y no de 350 como se insiste en la actualidad. Con esta propuesta que hago, es como si se bajaría el número de electores a 270 por mesa, aunque la realidad sigue siendo de 350 que constan con seguridad en la salud y sin temor. En el caso de la prolongación habrá toda la seguridad con las urnas, pues las votaciones se iniciarán y culminarán dentro de la luz del día. Culminarán 1 hora más allá de lo previsto, con total claridad y luz del día. La seguridad de las urnas estará plenamente garantizada. La prolongación, quiero insistir en esto y enfatizar en esto, no implicará ni un solo gasto adicional, ni siquiera de luz eléctrica, mejorándose la calidad del gasto público, el que seguirá siendo idéntico, pero se mejorará en su calidad necesaria, y que, como ustedes conocen, es un gasto que proviene del bolsillo de todos los ecuatorianos, porque para la organización electoral y la bioseguridad depende del ingreso de todos los ecuatorianos. Es decir, hay que ahorrar y hay que mejorar la calidad del gasto. Podríamos mejorar sustancialmente las condiciones de realización del evento electoral sin gastar un centavo adicional, quiero subrayar. Una propuesta de este tipo debe recibir el criterio de los candidatos, por la tradición institucional de nuestro país, por su seguridad electoral, por la transparencia de su formulación y obviamente se trata de una decisión del presidente de la República. La presidenta del CNE ya se pronunció mostrando su oposición y su animadversión con esta propuesta, argumentando temas legales que desvirtúo a continuación. Mi propuesta no tiene un ánimo de controversia pública. Es simplemente hacer conocer a los ecuatorianos una propuesta conveniente. ¿Por qué es jurídicamente viable? Dado que una eventual prolongación debe realizarse en el marco del estado de excepción vigente hasta el 12 del presente mes, sin que pueda renovarse el estado de excepción bajo la misma denominación y causa. Un estado de excepción puede restringir derechos, pero en este caso, en esta propuesta, de lo que se trata es de garantizar derechos. Se trata de evitar que entren en conflicto el derecho a la participación por un alto ausentismo, incentivado por un horario restringido, y el derecho a la salud por la eventual aglomeración de electores, que ya se registró antes de la pandemia. El proceso electoral que está en curso, con un calendario que, aunque no sea bien diseñado conforme lo he manifestado muchas veces, debemos respetarlo. Por ello, y en el marco de la convocatoria de elecciones, debería hacerse esta propuesta antes de que se produzca, antes de que haya la convocatoria de elecciones, y debe hacerse mediante un decreto presidencial, de aceptarlo el presidente de la República, por supuesto,
ya que las condiciones de salubridad para febrero del 2021 muestran que la pandemia estará aún bajo un grado relativo de control y sin más previsibilidad que eso. Las vacunas también estarán ciertamente en momentos de prueba y que seguramente aún no serán universales, y es necesario bajar el riesgo de contagio y sobre todo el temor situacional de la población de todos los estratos sociales. Por ello hago esta propuesta. Prolongar 2 horas las votaciones no es posponerlas, subrayo, no es posponerlas, es garantizar la participación y la salud en condiciones de salubridad, en condiciones previstas. Simplemente significa ampliar con el mismo gasto, con el mismo esfuerzo de los ecuatorianos, mejores condiciones a que haya menor ausentismo y haya mejores condiciones de salubridad para todos. Gracias. Muchas gracias al doctor Luis Verde Soto, consejero del CNE. Quisiéramos saber si existen inquietudes para que nos puedan ayudar a través del chat, de manera que podamos tener orden en las respuestas. ¿Hay alguna inquietud por parte de alguna? Acá dice Daniel Andrade Vito, va a ser una inquietud, por favor, de TVO. Adelante, Daniel. Un gusto, consejero Luis Verde Soto. Daniel Andrade de Vito TVO le saluda. Consejero, ¿cuál es la normativa legal en la que podría estar amparada esta decisión, o bajo qué concepto legal podría estar amparada su propuesta de ampliar el plazo de votación por las 2 horas que usted propone? Por favor, muchas gracias. Gracias, Miguel. La ley efectivamente prevé una votación de 10 horas, una ley que ha sido redactada y elaborada no para las condiciones de pandemia. Luego, los mismos partidos políticos han solicitado que las elecciones se hagan dentro de un día. Es evidente para todos los ecuatorianos que precisamos elecciones con mayor holgura, que no se realicen en lugares cerrados, que sean lugares abiertos, por lo cual el CNE ha previsto ampliar el conjunto de recintos electorales, pero además es necesario de que se logren mejores condiciones para los electores que están dentro de las mesas, los 350 electores por mesa, dado que no se han reordenado las mesas por un problema incluso de costos, porque efectivamente hacer nuevas mesas implica nuevos costos. Una forma es ampliar 2 horas más el periodo electoral, la hora electoral, con lo cual se amplía. Es como que tú hicieras el 20% de mesas más, pero no creándolas, sino ampliando el tiempo. 1 hora al iniciar y 1 hora al terminar. ¿Bajo qué condiciones jurídicas? La primera y fundamental es el estado de excepción que existe este rato en el país dentro de la Constitución, que permite este tipo de cambios ligados y fundamentalmente sustentados en la necesidad de mantener la salud de la población. Ahora entra en posible controversia el derecho a la participación con el derecho a la salud. ¿Qué es lo que ocurre? Ciertamente, la gente no irá a votar, como ha sido ampliamente reportado por los medios de comunicación, si es que las condiciones de salud no son buenas, si es que el país, si es que el CNE, si es que el Estado no le ofrece a los ecuatorianos condiciones de salud adecuadas. Consiguientemente, lo que estamos haciendo nosotros es creando una primera condición de salud. ¿Cuál es? Es como si tuviéramos 350 mismos electores dentro de las mesas tradicionalmente, pero al darles más horas es como que tuviéramos realmente 270 electores por mesa, porque hay 2 horas más, con lo cual se abre la posibilidad de ejercer el derecho a la salud. Y el derecho a la participación implica que la gente con más garantías de salud va a ir a votar. Esto puede hacerse en el marco del estado de excepción, que terminará el día 12 de agosto. ¿Cómo puede ser? El proceso electoral ya está convocado, las elecciones todavía no están convocadas, y es justamente en este periodo en el que el presidente puede establecer una medida con criterios de salud, básicamente de manejo de la pandemia, básicamente respecto a lo cual ya hay previsiones que llegan hasta febrero del año siguiente, puede establecer esta posibilidad de ampliar 1 hora antes y 1 hora después. No ocasiona ninguna otra cosa que ampliar, expandir, flexibilizar 1 hora a las 6 de la mañana y 1 hora entre 5 y 6 de la tarde, dentro de esta excepción, medida que se ejecuta dentro del proceso electoral que terminará su primer momento, su primer hito fundamental en la elección del 7 de febrero. Entonces, en el marco del proceso de estado de excepción, es posible hacer previsiones futuras. ¿Qué hace una previsión futura? Que es, en este caso, sabiendo ya con certeza que la pandemia no estará plenamente controlada para entonces, establece previsiones de ahora, cuando puede hacerlo, para entonces.
Esto es normal en cualquier estado del mundo y como lo he mostrado, en este rato elecciones se realizan ahora, hay más de una decena de países que lo están haciendo de modo exactamente igual. Es decir, incorporando 2 horas más a la elección, que es exactamente igual que incorporar 20% de mesas más, que sumadas a la ampliación de registros de recintos electorales que está previendo el CNE, lograríamos ya un óptimo electoral. Y yo creo que esto es importante, reconocer que lograríamos un óptimo, al menos en la ubicación de mesas y recintos. Agradecemos al doctor Verdesoto y doy paso a Santiago Villasañay de Telerama, por favor. Doctor, muy buenos días. Compañeros también, buenos días, Valeria. Doctor, ¿ya ha hecho llegar esta propuesta al presidente de la República o será para próximas horas? ¿Va a insistir también con la propuesta nuevamente ante los compañeros de usted en el Consejo Nacional Electoral? Gracias. Por supuesto, ante los dos lo haré inmediatamente después. El presidente es una comunicación, la conocerán ustedes, un poco más extensa y sobre todo con los argumentos jurídicos pertinentes de sugerencia al presidente, porque es el presidente que debe juzgarlo y obviamente deberán redactarlo bajo la forma que el presidente considere si es que toma una decisión en este estilo. Lo propio para el Consejo Nacional Electoral, la conozcan qué es lo que he hecho, pese a que ya se ha manifestado en este rato de que no existe acuerdo inicial en la presidenta, pero yo creo que habrá capacidad de reflexión hacia adelante y podremos tener quizás también un pedido similar por parte del Consejo Nacional Electoral. Mi criterio es de que esto es conveniente para el país y lo conveniente para el país hay que hacerlo. Y hay que hacerlo en este momento justamente cuando se ha cerrado el primer momento de proclamación de candidaturas y ya todos los candidatos están en curso y ellos también deben manifestar su criterio. Gracias, doctor Verdesoto. Nos ha solicitado la palabra también Andrés García de Diario El Comercio. Por favor, Andrés. Muchas gracias, doctor. Esta propuesta sería viable solo si es que se la hacen en el marco del estado de excepción. Le consulto esto porque el gobierno ha anunciado que luego del 13 de septiembre ya no solicitará una nueva renovación del estado de excepción, por el hecho también de que la Corte anunció de que no permitirá que se ingrese un nuevo pedido bajo la misma causal. Entonces la pregunta es, ¿solo el presidente podría dar paso a esto y podría hacerlo solo en los próximos 10 días de ser el caso? Pues sí, yo considero que en el marco estrictamente jurídico habría que hacerlo así. El presidente ha hecho ese anuncio, lo propio la Corte Constitucional. Sobre este mismo tema no habrá como pedir un nuevo estado de excepción y es evidente que para efectos de previsión del Consejo Nacional Electoral, de previsión de la población, que es entregarle certezas a la ciudadanía, certezas a la población, antes de que se convoque a las elecciones, que se lo hará seguramente el 17, 18 de este mes, debe haber ya un criterio respecto a qué periodo tendrá, que en horas me refiero, el acto electoral. Consiguientemente tiene que hacerse justamente en el marco de los 10 días siguientes, justamente para que puedan hacerse en la convocatoria, en el marco de estado de excepción, y pueda hacerse para que pueda haber planificación y previsión suficiente. Gracias, doctor Verdesoto. Gracias, Andrés. Damos la palabra a Priscila Cadena del noticiero TVC. Adelante, por favor. Gracias, consejero, compañeros, buenos días. Bueno, tengo 2 consultas. La primera es luego de la aceptación de las candidaturas que viene en el calendario electoral y cuáles son las fechas y plazos para lo que se conoce como una depuración. Y la segunda, creo que ya le contestó el compañero, era justamente sobre su propuesta. ¿Cuál es el plazo para que pueda ser acogida? Esas serán mis 2 inquietudes. Gracias. A ti. Mira, las elecciones primarias ya han culminado, debían hacerlo entre el 7 y el 23 de agosto. Ahora también se ha finalizado el plazo en el cual los candidatos electos debían acudir ante el Consejo a firmar personalísimamente la aceptación de las candidaturas. Los candidatos provinciales ya lo hicieron las delegaciones provinciales y los candidatos del exterior ya lo hicieron los consulados. Hasta el 1 de septiembre, es decir, el día de ayer, hubo plazo para aceptar las candidaturas de modo presencial, ¿no es cierto? A partir de ayer, ¿no es cierto?, quedan varias cosas. La primera es que las alianzas deben inscribirse en el CNE hasta el 3 de septiembre. Esto es básico, el día de hoy finaliza esto, y a partir de este momento ya se pueden conformar alianzas y deben presentarse para su calificación. Estas alianzas nacionales deberán ser conocidas y aprobadas por el Pleno del Consejo
y por las provincias por las delegaciones provinciales. En el caso de organizaciones políticas que no hayan realizado elecciones primarias y son partes de una alianza, deberán hacerlo un proceso electoral interno de la alianza con la presencia de un delegado observador del CNE. También debo decirte que las alianzas pueden elegir sus candidatos internamente con la asistencia técnica y supervisión del CNE. El Pleno tiene pendiente una serie de reglamentaciones, fundamentalmente insisto sobre la reglamentación que tiene que ver con la campaña digital, que será el hecho trascendental y nuevo de nuestras campañas, pero también el reglamento sobre gasto electoral, el reglamento sobre debates, el reglamento deberemos en el corto plazo, espero que el día de hoy, ya presentar en la noche las listas que serán sometidas a el conocimiento y la activa observación pública de miembros de las juntas provinciales electorales y también deberá haber finalizar el debate sobre el reglamento de promoción electoral. Luego vendrán las juntas provinciales que deberán instalarse, ¿no es verdad?, una vez que existan los recursos para ello y podrán comenzar a trabajar que es necesario junto a la convocatoria a elecciones. Y luego vendrá ya la misma inscripción de candidatos, vendrá la misma calificación de esos candidatos, la convocatoria a elecciones y empezará el periodo electoral en el sentido estricto. Gracias, doctor Verde Soto. Damos la palabra a Freddy Paredes de Teleamazonas. ¿Está Freddy? Ahí sí. Sí, adelante. Por favor. Gracias, doctor Verde Soto, gracias, Valeria, buenos días. Yo quería insistir sobre el tema de las alianzas, hoy es el último día. Quisiéramos saber, doctor Verde Soto, si ya tienen ustedes, entiendo que esa es una comunicación que tienen que hacer las organizaciones políticas a la Secretaría, digo, si ya tienen ustedes una constancia del número de alianzas y cuáles son estas que se han registrado. Nosotros conocemos de dos organizaciones, la primera es el Partido Socialista y Concertación, que llegó en alianza ya a presentar inclusive los candidatos de sus primarias y ahora aceptaron sus candidaturas, y la segunda, anunciada por el Partido Social Cristiano y Creo para el binomio presidencial. Además de eso, no conocemos, doctor Verde Soto. Los conoceremos todas las alianzas que se formulen hoy día. El día se cierra a las 12 horas, digamos a las 24 horas del día de hoy, se cierra la presentación de alianzas posibles. Las alianzas, vamos a ver, primero tienen que someterse al reglamento de alianzas, tienen que someterse a una notificación y a un documento constitutivo de esas alianzas, las que se establecen con claridad varios términos. Lastimosamente, nuestro reglamento de alianzas no contempla y esto fue negado en su momento, no contempla la formulación de un gobierno, ni tampoco la formulación del programa de la alianza. La alianza no es la mera suma de las partes, es algo más que la suma de las partes, porque se trata de un tercer sujeto jurídico y político. También las alianzas implican la posibilidad de cambiar determinados candidatos que han surgido de la democracia interna, implica la posibilidad de que los responsables de los partidos políticos produzcan estos cambios e incluso un nuevo acto de democracia interna para un caso específico. Pero en todo caso, miremos de qué se tratan de cada una de las alianzas que se presenten para poder calificarlas. Yo creo que en este caso mediremos la eficacia que tiene una institución de estímulo a la agregación de partidos políticos, de estímulo a la agregación de voluntades políticas y que éstas se expresen reduciendo este tan desdichado número tan grande de partidos políticos que tiene el Ecuador. Pero de momento no hay más alianzas que las dos citadas, doctor. ¿Y a qué hora va a ser un cierre el Consejo Nacional Electoral? Bueno, se establecen plazos del Consejo Nacional Electoral durante el proceso electoral que tiene abierto, se cierra a las 24 horas. Muchas gracias a Freddy Paredes de Teleamazonas. Con él terminarían las inquietudes que se han escrito vía chat. Expreso también ya la solventó, ya absolvió su duda hace unos instantes con la pregunta de otro compañero. Sería todo, doctor. Valeria. ¿Algo adicional? Sí, ¿quién es, por favor? Alex Ceballos, de Coavisa, por favor. Adelante, Alex. Buenos días. Muchísimas gracias. Tenga la bondad, señor consejero. Quería preguntarle yo, ¿qué es lo que prevé usted en su punto de vista si es que no ocurre
o no se concrete este pedido que usted está haciendo para la ampliación con respecto a estas 2 horas al día del sufragio? ¿Qué es lo que prevé usted? ¿Qué es lo que podría prever si es que no se da paso a esta posibilidad? Y adicionalmente quería saber si usted va a plantear esta propuesta individualmente o lo va a hacer a nombre del Consejo Electoral, pidiendo también, claro, obviamente, la apertura de los otros consejeros. Adelante, por favor. No son contradictorias el pedido que yo pueda hacer individualmente con el pedido que pueda hacer el conjunto del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Lo que he hecho es, evidentemente, respetar un tiempo. Primero, el de que haya candidatos a la presidencia de la República proclamados. El segundo es que queda muy poco tiempo de vigencia del estado de excepción. El tercero es que tiene que ser hecho antes de la convocatoria electoral. En estas 3 variables lo hago ahora de modo como consejero nacional, que tengo facultad para hacerlo. Obviamente me sentiría sumamente satisfecho de que el resto de consejeros puedan adherir a esta posición. Sería lo saludable y lo nacionalmente adecuado. ¿Por qué es importante? Porque en este rato, al incorporar 2 horas más al día de la elección, estamos incorporando un uso del 20% más de la capacidad instalada electoral. Estamos usando el 20% más del presupuesto electoral, de lo que salga el presupuesto electoral, la cifra que salga. Es decir, incorporamos 20% más. Es un plus que ponemos, pero de uso, sin necesidad de que signifique egreso de recursos, ni siquiera de luz eléctrica. Entonces, es evidente que si es que no se produjese esta incorporación de un 20% más de uso de la capacidad instalada, se utilizara el 20% más de la capacidad de un hotel, de la capacidad de una casa, de la capacidad de cualquier otro servicio público sin costo. Pero si no le autorizan a hacerlo, va a tener que utilizar ese servicio público con costo. ¿Cómo? Incorporando, más allá de lo que ya ha incorporado el Consejo Nacional Electoral, incorporando nuevos recintos. Entonces ahí se podrá desahogar aquello que usted puede desahogar con los recintos actualmente existentes, más los que ha incorporado ya el Consejo Nacional Electoral, incorporando 1 hora a las 6 de la mañana y 1 hora entre 5 y 6 de la tarde. No es un mayor sacrificio para nadie, no es un mayor sacrificio para el público, tampoco es una transgresión legal, es simplemente reconocer el fondo que anima a la legislación electoral, que es tener horas precisas, y en este caso se manejan horas precisas, se maneja luz del día, es decir, no hay inseguridad de las urnas, se maneja la misma infraestructura, serán las mismas mesas electorales, serán los mismos recintos, será el mismo esfuerzo de las autoridades, y el que habría es la comodidad a que la población pueda tener más holgura, para que la tercera edad no tenga riesgo de contagio, pase, minimice ese riesgo, para que los jóvenes puedan ir con más holgura a hacer esto. Y sobre todo que todos tengamos, incluyendo los miembros de las juntas y de las mesas, puedan estar presentes. Bien, hemos visto ayer requerimientos y estudios de los medios de comunicación que manifiestan el temor de los chicos de ir a ser parte de las mesas electorales por la apatía política, pero más por el riesgo de contagio. Minimicemos los riesgos, abramos el tiempo, logremos mejores condiciones, y en esto implica simplemente apertura nacional, apertura en el Consejo, apertura en la Presidencia de la República, para usar un mecanismo dentro del estado de excepción, que no es limitar un derecho, es simplemente garantizar un derecho. Y para eso también sirve el estado de excepción, porque es cómo garantizarlo en condiciones de excepción. Y en este caso es profundizar, dar mejores condiciones a un derecho y no solamente limitarlo. Yo entiendo que siendo un pedido nacional, vamos a tener la recepción necesaria tanto de la Presidencia de la República como del Consejo Nacional Electoral. Gracias, doctor Verde Soto. Sujei Ajar, de Diario El Universo, también desea hacerle una pregunta. Por favor, adelante, Sujei. Gracias. Buenos días, consejero. Buenos días, compañeros. Consejero, a propósito de lo que plantea de 6 de la mañana, 6 de la tarde, yo también al respecto me quería consultarle. En el caso de que el temor a la pandemia justamente y la gente prefiera no ir a integrar las juntas receptoras del voto, en ese caso, ¿qué opciones están estudiando internamente o en su caso su consejería para poder plantearla al pleno, ¿no? ¿De qué opciones se podría tomar en ese caso?
porque si bien se eligen vocales suplentes también, pero sí hay tanto temor alrededor de integrar las juntas receptoras del voto. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a hacer el CNE? Y usted también plantea extender el horario, entonces eso también puede incidir en la gente en no aceptar madrugar a las 6 de la mañana y quedarse hasta las 6 de la tarde, además de que tienen que quedarse escrutando los votos. Eso, consejero, gracias. Evidentemente, el tema central por el cual la gran cantidad de miembros de las mesas electorales, que son estudiantes universitarios, gente joven, gente con sentido y valor cívico, lo que tienen que recibir es garantías de dos cosas. Primero, garantías de que de que habrá condiciones de salubridad para que permanezca 10 horas o 12. La primera cosa, y esas garantías vienen obviamente, de que haya menos gente aglomerada votando al mismo tiempo y que pueda expandirse en el tiempo. Segundo, de que obviamente al estar en 12 horas en lugares abiertos, la posibilidad de que corra el aire es mucho mayor, y esto todos los especialistas en pandemias, todos los especialistas en inmunología, saben que aquello permite que haya menos condiciones de contagio. Esto es muy importante. Una cosa es estar aglomerado en menor tiempo y la otra estar menos aglomerado o más tiempo. Esto es claro y evidente. La segunda cosa es que el ingeniero Pita y yo nos hemos pronunciado reiterada y enfáticamente en que no es posible que en el presupuesto se contemple que no haya el estímulo de $20 para cada chico que forma parte de la mesa, por una razón muy sencilla, porque tiene que tomar un taxi para llegar de su casa a la mesa electoral, y porque tiene que salir y tomar otro taxi desde la mesa electoral a su casa, y porque tiene que comer algo al mediodía. Ese estímulo económico lo único que hace es cubrir estas mínimas necesidades, por lo cual habíamos pedido en la votación presupuestaria, en la cual nosotros nos opusimos, entre otras razones por esto, de que debe haber necesariamente un estímulo económico, y este sí es una asignación de un gasto que sí es necesario. Hay otros gastos que, como ustedes saben, hemos logrado reducir. Particularmente me siento muy orgulloso de haber logrado una cifra justa para el Fondo de Promoción Electoral, que es haber bajado alrededor de $24 millones en ese fondo, desde la expectativa máxima de uso de ese fondo, a una cantidad razonable que permite además una razonable exposición de la información electoral. Ahí hay 24 millones, lo que estamos pidiendo para estimular a los chicos, que se mantenga ese estímulo que ha habido históricamente, institucionalmente en el Ecuador, sea equivalente a $6 millones. Esto puede hacerse bien. Existen otras medidas, las iremos exponiendo a lo largo de los días. Por ejemplo, de hecho, en este momento se han crecido el número de recintos electorales, lo cual yo considero que es sano. Esto fue solicitado por mí y por el ingeniero Pita reiteradas veces cuando se habló de otro estilo de votación. Se han hablado ya nuevos recintos electorales que tienen que ver con recintos abiertos. Ya no se votará en el segundo y tercer piso de los edificios, lo cual es sano. Pero si tú incorporas un nuevo recinto, es evidente que con esa inversión tú puedes expandir el 20% más de la calidad de ese gasto si es que logras incorporar 2 horas más. Es cierto que a veces es incómodo, pero ¿qué más incómodo tenemos de este rato los ecuatorianos que la situación económica, con el tipo de retroceso económico que tenemos, que incorporar variables que nos permitan tener un gasto más eficaz, más eficiente, de mejor calidad? Y qué mejor que darle mejor condiciones a los chicos a que estén menos expuestos a condiciones de contagio. Qué mejor que dar condiciones a que el conjunto de la población pueda tener condiciones, y fundamentalmente cumplimos, por ejemplo, en este caso, si tenemos 2 horas más, es como si bajáramos a la mesa de 350 a 270. Esta es una recomendación internacional que se puede observar sin gastar un centavo más. Sigue gastando exactamente lo mismo. Lo que hacemos es ahorrar el 20%. Aprendamos a ser austeros. Debemos ser austeros. Gracias, doctor Verde Soto. Con la última inquietud de Sugeya Har, de Diario El Universo, damos por finalizada la rueda de prensa. Agradecemos nuevamente a todos quienes se han unido. Doctor, no sé si usted tiene algo adicional que comunicar. Caso contrario. Básicamente agradecerles a todos ustedes una vez más por la presencia. Yo seguiré el consejo de ir presentando progresivamente conforme vayan habiendo posibilidades o restricciones para lograr lo que es lo básico, que haya un criterio de salud y de salubridad respecto de la organización electoral.
en este rato, este criterio es absolutamente obvio de organización electoral que está en nuestras manos, que es correspondiente con todas las formulaciones de protocolos de salud, con lo cual yo no debía esperar que se haga una formulación como la que he requerido, de que por escrito y de modo claro se establezca la responsabilidad de salud para que nosotros podamos proceder en las condiciones de organización electoral. Expandir el periodo electoral no requiere de aquello, es de sentido común primero, es de todos los protocolos electorales segundo, y corresponde a mí que la consulta que he realizado con todos un conjunto de expertos en inmunología y obviamente revisando las experiencias mundiales que son abundantísimas respecto a esto mismo. Gracias, Valeria. Listo, muchas gracias, compañeros. Estamos prestos en todo caso para posteriormente, cuando ustedes gusten, poder ampliar la información con el doctor Verde Soto. Damos por finalizada la rueda de prensa. Muy buenos días.